muy especial y el tema tiene que ver con inteligencia artificial, mente y justicia. Aquí se va a hacer un análisis de la relación entre todo lo que tiene que ver con la psicología forense y la inteligencia artificial y todo lo que esté relacionado también con los retos éticos y legales. A través de día de hoy del juez de psicología se quiere hacer una exploración de lo que es la psicología forense y su relación con la inteligencia artificial. Esa relación estrecha entre la psicología y el derecho que se unen para transformar la forma en que entendemos la mente y aplicamos la ley. En este momento, pues, le vamos a dar la palabra al doctor Josnel Torres, especialista en educación con énfasis en evaluación educativa, magíster en psicología jurídica y forense, realiza teleconsulta, uso de equipos de realidad virtual, análisis transaccional. Es creador de la propuesta llamada Psicología 3D, miembro del Consejo Directivo Nacional del Colegio Colombiano de Psicólogos. Doctor Josner, le damos la palabra. Hola, muy buenas tardes para todos. Para mí es un verdadero privilegio el poder compartir con ustedes. Espero ya en este instante pues me estén observando, estén viendo la presentación. Vamos a continuar aquí entonces con esta tarde, una tarde vallenata, una tarde calurosa aquí en Valledupar, pero dispuestos a compartir con ustedes un poquito de esto que hemos venido estudiando, de esto que hemos venido trabajando hace ya un largo tiempo. Agradecerle pues a la EXA, la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, a la Escuela de Ciencias Jurídicas también, de la Universidad Nacional Abierta a Distancia por este privilegio que nos dan de compartir con todos aquellos que de alguna manera u otra se interesan en esta serie de temas. Y bueno, yo voy a compartir todo esto relacionado en esos puntos de intersección que existen entre la psicología y la inteligencia artificial y específicamente uno de los campos de la psicología llamada la psicología forense o la psicología jurídica, pues que también pertenece al marco de la psicología jurídica. En ese sentido, pues hay que reconocer que nosotros estamos en una época totalmente tecnológica. Esta es conocida, la Comisión de los Sabios, en el libro de Colombia, el filo de la oportunidad, un libro escrito por unos intelectuales colombianos, donde está Gabriel García Márquez, estaba Manuel Enqui Patarroyo, estaban unas personas bien interesantes. Tuvieron la posibilidad casi que de predecir que este sería el siglo de la información y el siglo de la tecnología. Y así lo estamos viendo. Es una época sin precedente alguno donde los asuntos tecnológicos han transformado absolutamente toda la vida, han permeado absolutamente toda la vida, han permeado las familias, han permeado la crianza, ha permeado la forma en la que administramos nuestros recursos, la forma, por ejemplo, de comprar. Hoy la mayoría de nosotros compramos en red, cancelamos nuestras facturas, compromisos, servicios públicos a través de los medios digitales, por ejemplo. Es decir, este tema de la tecnología ha llegado para impactarnos de todo tipo. Ya no solamente hoy tenemos en casa un televisor. Hace años, hace unos 30, 40 años, tener un televisor en Colombia casi que era un privilegio, ¿no? Hoy día es la necesidad, ya eso ya ha cambiado. Ya nosotros tenemos que, por lo general, en las casas colombianas encontrar un equipo portátil o un computador para que de alguna manera u otra podamos estar en la sintonía del crecimiento de la sociedad como tal. Y lo interesante de todo eso no solamente es esto, es también la posibilidad de estar conectados a una red como lo es la Internet. Pues la psicología, el derecho, no iban a estar ajenos a esta proliferación y este alto consumo de tecnología como tal. Siendo así, pues tenemos que pensar que nosotros somos también, tenemos un contexto específico y el contexto de donde venimos es el COVID. Nosotros somos, la mayoría de los que estamos aquí en esta sala,
somos sobrevivientes del COVID. Y en ese sentido, al ser sobreviviente del COVID, la pandemia como tal impulsó el alto consumo de situaciones tecnológicas o de eventos tecnológicos de la tecnología como tal. Desde esa época vemos cómo, por ejemplo, la Big Data, el aumento de la realidad virtual, del uso de realidad virtual, el fenómeno de las impresiones en 3D, la realidad aumentada, los robots, el Internet de las cosas, la genética o cibernética, el uso de drones, el uso de redes a nivel también de esto que llamamos tecnología, está creciendo y pues y va a jugar un papel muy importante también en este escenario la aparición de la inteligencia artificial. ¿Para qué? Digámoslo así, como de una manera muy, muy concluyente o quizás prematuro decirlo, pero la función básicamente de la tecnología en el fenómeno de la salud está relacionada con el fenómeno de la intervención. Estamos usando tecnología para intervenir, pero también estamos usando la tecnología para evaluar, estamos usando la tecnología para prevenir situaciones, estamos usando la tecnología para monitorizar, es decir, para hacer un monitoreo de algunas cosas en nuestras vidas. ¿Quiénes de nosotros tenemos, por ejemplo, un reloj inteligente, un reloj digital? ¿Quiénes de nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestros equipos móviles, en nuestros celulares, aplicaciones que nos permitan controlar, por ejemplo, en el caso de las mujeres, su periodo menstrual o su ciclo menstrual, o algunas también en situación de embarazo controlan su embarazo a través de alguna serie de aplicaciones? ¿Cuántos de nosotros tenemos sincronizados nuestros equipos móviles y utilizamos alarmas que nos recuerden tomarnos una pastilla, por ejemplo, o asistir a alguna cita en particular, o tener algún trabajo que hay que entregar, y usamos también de alguna manera u otra estos dispositivos? Y también no podemos negar que la tecnología también ha tenido una fuerte repercusión en el entrenamiento de alguna serie de acciones y eh, algunas situaciones que son propias también del ser humano. Por ejemplo, quiero decirles que después de pandemia se han creado más de 500 compañías en el mundo que hablan exclusivamente de asuntos tecnológicos, y de esas 500, solamente les estoy hablando de 500 empresas o compañías que tienen una injerencia en el mundo de la salud, es decir, de la salud digital. Y hablamos desde la medicina, el genoma humano, hablamos de las aplicaciones móviles, como yo les decía, pero también hay psicología, hay monitoreo remoto, hay funciones del cuidado de la salud, el cuidado mental de la salud mental. Es decir, hay toda una serie de influencias constantemente y de evoluciones en este plano tecnológico. Yo siempre me gusta socializar con ustedes estas dos caricaturas, estas dos imágenes, porque miren cómo ha cambiado los tiempos están cambiando muchísimo. Uno de ellos, a su lado izquierdo, yo creo que los que tenemos un poquito más de 30 años de edad, fuimos criados bajo este lema de que uno no debería acercarse tanto al televisor porque se iba a quedar ciego, no te acerques tanto a la televisión porque te va a hacer daño la luz. 20 años después, las pantallas las pusieron a escasos 10 centímetros de nuestros ojos, por ejemplo, a través de los cascos o gafas de realidad virtual. Entonces, miren cómo los tiempos han cambiado. Yo siempre he dicho para mis hijos, yo tengo dos hijos, o a los que tenemos hijos, fue muy disonante el discurso que pudimos haberle vendido a nuestros hijos, cuando muchas veces les decimos o le decíamos antes de pandemia: no tomes tanto el computador, no tomes tanto el celular, no te acerques tanto, no consumas tanta tecnología. Y en la pandemia, ¿qué nos tocó hacer? Llevarlos a que estuvieran por lo menos 4 y 5 horas diarias pegadas en un computador para recibir sus clases, por ejemplo. Entonces, todo esto de alguna manera ha afectado, nos ha permeado la tecnología y nos sigue permeando. Y en la imagen derecha, a su imagen derecha, otra caricatura muy diciente, y es que la mamá águila le dice a su aguilucho: a mí no me interesa si su amigo tiene un simulador de vuelo, usted va a aprender a lo antiguo, a la moda antigua, a la antigüita, como dicen por ahí, ¿sí? Entonces miren cómo, de alguna manera u otra, la tecnología llegó, y llegó también para quedarse y para impactarnos. Después del COVID,
las normas también cambiaron. Hay una normatividad colombiana y podríamos hablar casi que de Latinoamérica, de Europa, pues relacionada a todo lo que sucedió. Y ahí empezamos a hablar después del COVID de la telesalud, de la telemedicina, de la atención online, de la atención sincrónica mediada por las TICs. Y todo esto ha sido fruto precisamente de todo lo que nosotros en estos últimos 5 o 6 años hemos vivido, sobre todo en el marco de la pandemia. Hoy día tenemos una reglamentación relativamente sólida en el plano de salud en Colombia. También a nivel de la psicología, por ejemplo, la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, en compañía del Colegio Colombiano de Psicólogos, logró expedir un manual todo interesante acerca de lo que es la telepsicología. Desde el 2017 estábamos hablando de eso, de pronto no tenía toda la fuerza, pero esto, 2017, cobró mucha más fuerza cuando llegó la pandemia. En Madrid, específicamente el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, también para el año 2018 logró establecer una guía para la intervención de la telepsicología. Y hoy día hablamos de telepsicología, ya no solamente hablamos de telesalud o telemedicina, sino que también hablamos de telepsicología. Y la Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense para el año 2020, específicamente en el mes de mayo, lanzó unas recomendaciones para que hiciéramos los peritos en psicología forense, hiciéramos una mejor praxis o una mejor realización de nuestras prácticas o de nuestras funciones como peritos, y lanzó todas unas recomendaciones acerca de la importancia de nuestra manera de actuar en épocas de pandemia. Entonces, miren cómo cada día, yo siempre he creído, y lo digo con todo el respeto y todo el cariño, la psicología debe responderle al momento histórico que está sucediendo en el mundo. Y hemos tenido y tuvimos un momento histórico, y ese momento histórico nos vimos y obligados, casi que obligados, a responderle a ese momento histórico. Creo que vamos por buen camino. Las cosas siguen creciendo porque no nos hemos quedado aquí y aparece entonces hoy, en pleno siglo XXI y en el año 2025, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un conjunto de herramientas que han sido desarrolladas por ese mismo avance tecnológico. Y con el objetivo, y está ahí subrayado en esta diapositiva, porque el objetivo número uno de la inteligencia artificial es simular procesos cognitivos humanos. Es decir, la inteligencia artificial está diseñada para hacer una simulación, es decir, para acercarse para estar lo más cerca posible de una función humana. ¿Y cuáles son las funciones humanas? De alguna manera u otra que la inteligencia artificial está siendo entrenada o está siendo diseñada o está siendo capacitada para desarrollar. No son otras que el aprendizaje, la inteligencia artificial aprende, es decir, nosotros los que de pronto usted ha entrado a la red y ha escuchado hablar de ChatGPT, de DeepSeek, de Cloud, de Perplexity, de Groot, es decir, de tantas aplicaciones o plataformas que hay de inteligencia artificial, ellas aprenden porque también están diseñadas para eso. Mientras más las consumamos, pues más va a ser su fuerza porque cada día va más a refinar, depurar el mundo de información que tiene y van a ir aprendiendo poco a poco. Eh, Creo que muchos nos hemos dado cuenta cómo hay personas que le consultan a ChatGPT un asunto psicológico y hablan con ChatGPT como si ChatGPT fuera su terapeuta de cabecera. Oye, ChatGPT, tengo problemas, no sé, a nivel emocional y me deprimo con facilidad, o tengo problemas relacionales, etcétera. Y ChatGPT es capaz de entablar una conversación porque día a día estamos viendo cómo ese mismo consumo, esas mismos promos, esas mismas órdenes que les está dando el ser humano a estas plataformas o a estos mecanismos de inteligencia artificial, están aprendiendo cada día más. Y pareciera, y hay que decirlo con todo este voto de este beneficio de la duda, pareciera que tuvieran empatía, parecieran que tuvieran comprensión del fenómeno humano, parecieran que entendieran, digo parecieran porque miren el objetivo, simular procesos objetivos. Digo parecieran porque estamos viviendo este fenómeno, pareciera que entendieran la complejidad del ser humano, pero no nos podemos quedar ahí. La inteligencia artificial entonces también está diseñada para que simule los procesos de percepción, de resolución de problemas y ante todo también del lenguaje.
En ese sentido, pues podríamos hablar de muchas otras cosas que hace la inteligencia artificial. Es un campo de la informática, ojo con esto, es un campo que nació en el seno de la tecnología y la informática como tal, diseñado para que aprenda de manera automática, para que para que desarrolle un proceso de lenguaje natural, para que a través de los computadores o de la visión de la computadora sea capaz de analizar y comprender imágenes, videos, gran cantidad de información, sea capaz de resolver problemas, de adaptarse a las circunstancias de contexto y sitio, desarrolle quizás también en algún momento autonomía, y es uno de los grandes temores. Entonces llegará el momento en que los robots o la inteligencia artificial nos domine a nosotros. Y bueno, hay algunas hasta teorías conspiratorias alrededor de todo este proceso, ¿no? La inteligencia artificial es capaz de procesar grandes cantidades de información. Nosotros, los que hemos tenido como este proceso de evolución del día a día de la tecnología, nos dimos cuenta que entrábamos a Google y tú le pedías a Google algo y Google te arrojaba 300.000 páginas con 20 artículos cada una de esas páginas, o sea, multiplica 300.000 por 20, entonces te daba inmensidad de información alrededor de un tema. Y luego, por ejemplo, aparece Google Scholar o Google Académico, donde los que estamos en este sector de la academia, que hacemos investigación, que nos interesa no tener tantos fake news o tantas noticias falsas o información que no está depurada, y acudíamos a ese Google Académico para refinar un poquito más el consumo de tantas cosas y entender que lo que nos arrojaba Google Académico tenía un sustento científico, estaba sustentado por una investigación, era un artículo científico. Pero hoy estamos viendo cómo también en el fenómeno de la inteligencia artificial, hoy, por ejemplo, vemos que el alto consumo, más de 130 millones de consultas diarias se le hace a ChatGPT en el mundo. 130 millones diarias. Esto es agarrafal. O sea, imagínense el alto consumo de una plataforma como esta. Pero también sabemos que Google es un fenómeno, perdón, que ChatGPT es un fenómeno comercial. Y entonces también empezamos a ver que hay unas plataformas que te dan una opción gratuita, pero también te dan una opción premium o plus o platino, y que para acceder a ella tienes que cancelar tanto, y que la función gratuita no, si de 100 puntos o de 100 artículos que te puede dar el ChatGPT pago o la plataforma paga, la gratis solamente te da 20 o te da 10 o te da 5 opciones y no puedes pasar de 5 porque pues ya tienes que esperar 24 horas para hacer otra operación. Es decir, todo esto de alguna manera u otra está permeando nuestra vida. Ahora bien, en pantalla están observando también otra caricatura que quiero que ustedes y yo pensemos en ella. Todos estamos en el mismo escenario, todos tenemos el mismo escenario. No quiero decir que estemos todos en la cárcel, ¿no? O que estemos presos, aunque, bueno, simbólicamente a veces también tendremos que pensar cuán dependientes somos del fenómeno del uso excesivo o del abuso de la tecnología. Y ahí nos damos cuenta de que aquí hay dos personas que están en el mismo escenario, pero la manera de ver la situación va a determinar el éxito presente y futuro de ellos mismos. Y aquí hay un trabalenguas que quizás de manera motivacional logro citar, y es el problema del problema, es como veo el problema. Estando en el mismo lugar y teniendo las mismas herramientas, los mismos materiales, el mismo acceso, todos los que estamos aquí tenemos acceso a las plataformas, tenemos acceso a la internet, tenemos acceso a un computador, a un teléfono móvil, etcétera. Pero porque hay unos que todavía siguen percibiendo estas situaciones como algo amenazante, algo que encierra, algo que limita, algo que clausura, en fin, y porque hay otros que pueden ver esto como una oportunidad. Hace poco les cuento que tuve eh, la oportunidad de hacer una encuesta con estudiantes y profesores de psicología, tratando de indagar un poco acerca de la percepción que tienen los estudiantes y docentes de programas de psicología alrededor de la inteligencia artificial. Y me llevé varias sorpresas. Una de ellas es que los estudiantes están consumiendo más inteligencia artificial que los mismos profesores. Para mí eso fue bastante interesante. Lo segundo, me di cuenta que todavía hay docentes y estudiantes de los programas de psicología que desconocen que su universidad, la universidad,
tiene políticas claras del manejo de la inteligencia artificial, del manejo del plagio, del manejo de lo que nosotros llamamos similitud y copia, vulgarmente hablando, de que todavía nos estamos copiando. Hace muy poco también tuve la oportunidad de enviar pues, a algunas redes sociales y de colgar en algunas sociales personales algunos estudios que ha hecho el MIT del uso de la inteligencia artificial y las implicaciones que está teniendo el uso o abuso de la inteligencia artificial en el pensamiento crítico. Y se está llegando a la conclusión de que está debilitando el pensamiento crítico de los estudiantes y de las personas que están abusando de la inteligencia artificial. Es más, hay un concepto de Farrés que me llama mucho la atención y él está hablando de la imbecilización de los seres humanos. Un concepto muy fuerte porque suena hasta grotesco, amenazante y cierto, como muy peyorativo. El que nos digan imbéciles de la tecnología, pero miren todo lo que se está generando con este fenómeno. Lo que yo sí creo es que no deberíamos caer en lo que este rinoceronte vivió o ha vivido o está viviendo. Es juzgar absolutamente toda nuestra vida con ese filtro, con ese obstáculo. Por mucho que nosotros querramos pintar el mundo y cambiar el mundo y ser portadores de solución y cambio para el mundo, de alguna manera u otra tenemos que aprender a romper esa dinámica con la que venimos. Porque el cuerno, el colmillo del rinoceronte está ahí, hace parte de él, así como la inteligencia artificial hace parte ya de la humanidad. Yo estoy convencido que la inteligencia artificial llegó para quedarse, esto no se va a ir, esto no es una moda, no, esto llegó para quedarse y de alguna manera u otra tenemos que estar preparados día a día para responderle al momento histórico que estamos viviendo, como lo decía anteriormente. La psicología, nosotros, nuestras disciplinas, el derecho, la psicología, la sociología, el arte, las humanidades, la música, deben todos los días estar preparados para responderle al momento histórico que está viviendo el ser humano. Ahora bien, en el contexto de la psicología jurídica, quiero decirles que la inteligencia artificial se está usando para muchas cosas. Se está usando para analizar el comportamiento, se está usando para evaluar la credibilidad. Hay plataformas y algoritmos que usan lectura de microexpresiones, el tono de la voz. Hay plataformas o aplicaciones o software que analizan cómo está el tono de tu voz, la velocidad de tu voz y ser capaz con la velocidad, el tono y algunas características fonéticas y fonológicas, determinar si lo que estás diciendo es verdad o mentira. Atrevidamente podremos decir verdad o mentira, ¿no? Hay lecturas de rostro, microexpresiones también en el rostro, reconstruir escenas del crimen. La inteligencia artificial se está usando para predecir el riesgo, por ejemplo, para analizar testimonios en juicios, para tomar decisiones judiciales. En Colombia, y ahorita lo podríamos mirar de pronto en un espacio más adelante, después de escuchar a Felipe, pues la profesión de Felipe es el derecho. Eh, ya hay en Colombia antecedentes de jueces que han usado la inteligencia artificial y que han sido de alguna manera u otra requeridos por las autoridades competentes y que a quienes también les han establecido tutelas y ya hay sentencias en Colombia que habla de cómo usar y la inteligencia artificial y ha tocado en algunos casos a los jueces y a la Corte Constitucional como tal dirimir estos casos porque pues ya esto, vuelvo, insisto, llegó para quedarse. Quiero decirles que hay muchas aplicaciones en IBM, Microsoft ha hecho muchas aplicaciones, hay aplicaciones que permiten leer el lenguaje, el rostro, hay aplicaciones para niños, para establecer con quién es el mejor custodio de un niño en una situación de divorcio y guarda y custodia, cómo reglamentar visitas, por ejemplo. Hay también software y aplicaciones que permiten analizar la emoción y el lenguaje, tanto verbal y no verbal, en los individuos. Hay transcripciones de audios y videos de las entrevistas realizadas. No sé, hace unos 10 años
uno hacía una entrevista y a uno le tocaba ir con la grabadora, pausar y escribir, pausar y escribir. No, hoy día tú le das ese audio a una aplicación y te traduce y te lo convierte en texto en fracciones de segundos, por ejemplo. Análisis de voces, análisis faciales, análisis de la emoción. Es decir, la inteligencia artificial, los software y todos estos procesos cada día están creciendo más y más. Se cree que para el año pasado existirían por lo menos 4.500 4.500 millones de habitantes en el planeta usando redes sociales. Y se calcula que el 70% de los casos criminales en el mundo, de alguna manera u otra, dejan evidencia digital. Y el tiempo promedio que está usando las personas en redes sociales está oscilando entre 180 minutos, ¿sí? Diariamente. Y entonces, todo esto, de alguna manera u otra, hay que tenerlo en cuenta porque va a impactar nuestra forma de actuar, nuestra forma de manejar. Yo no me voy a detener en esto es hablar del PRON. Yo creo que muchos sabemos que el PRON es esa orden que yo le doy a las aplicaciones o a los software de inteligencia artificial para que produzcan lo que yo estoy pidiendo que hagan. Sin un prompt, la inteligencia artificial no produciría lo que está produciendo. Es esa entrada de texto en donde a través de un modelo de lenguaje yo voy a pedirle que genere una respuesta o realice una tarea específica. Y todos sabemos que entre más específico sea el prompt, entre más depurado sea el prompt, pues será mejor y más fina o mucho más clara la respuesta que nos da la inteligencia artificial. Hay algunas personas que están sugiriendo, yo lo tengo, yo lo hago, personalizar nuestro ChatGPT. Ya hay ChatGPT personalizados. Y esto que ustedes están viendo en pantalla es un modelo de lo que yo le puedo pedir a ChatGPT. Yo tengo un colega muy apreciado, muy querido por mí, que tiene una página personalizada en ChatGPT que se llama Doctor Forense. Y en ella lo que ha hecho él es subirle una estructura de lo que es una pericia e ir alimentando este doctor forense con información, con las pruebas psicológicas que se deben analizar o que se usan con frecuencia en el mundo de la psicología jurídica, la psicología forense, y hacer toda una construcción eh, muy adecuada, muy pertinente, muy sana y también, tengo que decirlo, rápida, de todo lo que de alguna manera u otra uno podría demorar 20 días, un mes, 2 meses haciendo algo con un tipo con este tipo de ayudas podría perfectamente reducirse en 10, 12 días las acciones que uno podría estar haciendo. Ahora bien, eh, creo que la inteligencia artificial está llegando, como yo les decía, a la psicología jurídica, a la psicología forense, para apoyarnos. No es para reemplazarnos, pero sí se ha convertido o se puede convertir en un apoyo para nosotros. ¿Y en qué nos puede apoyar la inteligencia artificial? Nos va a apoyar en el procesamiento de la recolección de datos. Es una de las formas o una de las acciones que podríamos pedirle a la inteligencia artificial, que nos ayude a procesar datos. Segundo, a analizar esos datos, ¿sí? Recogerlos y analizarlos. Además, a nivel de la psicología forense, en el mundo del peritazgo, la inteligencia artificial también nos está apoyando para prepararnos para sustentar el informe en una audiencia de juicio oral, por ejemplo. También nos ayuda a nosotros a preguntarnos, a que la inteligencia artificial nos pregunte a nosotros y que nos plantee preguntas alrededor de lo que podría pasar en un juicio o lo que podría pasar en el caso que nosotros estamos manejando. Y así, pues de alguna manera u otra, estar preparados para precisamente defender nuestra pericia. La inteligencia artificial, ya lo decía, está siendo usada también para la evaluación de la credibilidad del testimonio. Sabemos que los criterios de validez, el SVA, el CBCA, los protocolos ATAC-TRATAC, el Michigan, eh, todos estos protocolos que nosotros usamos en el mundo de la credibilidad del testimonio, algunos han tenido dificultades y son fácilmente apelables o fácilmente contraperitados por que existen quizás vicios en la forma en la que lo estamos usando, en la que los estamos aplicando, pero ya con una serie de herramientas,
como el análisis de fonológico que les decía, o fonético, o fonoaudiológico que nosotros tenemos, que podemos hacer de los testimonios, el análisis del rostro, de las emociones, etcétera. Podríamos ir depurando y siendo un poco más científicos a la hora de construir nuestras pericias. También está aportando a la valoración, a la predicción del riesgo en asuntos de violencia. La inteligencia también nos está ayudando a triangular y a triangular nuestras discusiones forenses, por ejemplo, en casos de evaluación del daño psíquico, en temas de recuperación, de indemnización, todos estos asuntos de tema laboral. Está siendo usada y también se está usando la inteligencia artificial en el escenario penitenciario con miras de que acompañe el tratamiento penitenciario. Se está usando también en el área laboral con el mundo de la salud, tanto mental como física, para valorar incapacidades y etcétera. Ahora bien, yo creo que tenemos algunos retos para hablar de la psicología forense y ya con esta idea voy como cerrando este aporte que estoy haciendo. Y es que hay unos retos, hay unos desafíos que no podemos perder de vista al usar la inteligencia artificial en el mundo de la psicología jurídica, en el mundo de la psicología forense. ¿Y cuáles son los retos? El primero de ellos es la variabilidad cultural. Nuestros contextos son diferentes. El ser humano no es pluralizable. El ser humano, aunque queramos normatizar, aunque queramos hacer normas universales del ser humano, el ser humano tiene que seguirse viendo en su singularidad, en su individualidad. Y mucho más cuando esa individualidad está sujeta a las mismas variables culturales que nos hacen únicos y que nos diferencian. En ese sentido, no es lo mismo tratar a la población indígena que a tratar a la población raizal, que tratar a la población rudo, gitana, que tratar a un mulato, un mestizo, un sambo, que tratar a un latino, que tratar a un europeo, que tratar a un colombiano, o que tratar, es curioso, y lo digo con todo respeto, tratar al costeño, al pastuso, al paisa, al bogotano, porque la cultura va a permear absolutamente todo. Y esto, hablando de cultura, siempre con todo el respeto y el cariño lo digo, eh, nuestros lenguajes son únicos. En Colombia, por ejemplo, y lo digo, creo que todos lo pueden confirmar, perico, que es una palabra que tiene múltiples interpretaciones según la cultura o el contexto en donde se mueva esa palabra. Un perico puede ser unos huevos revueltos con tomate y cebolla, pero un perico también es un loro o un pájaro, pero un perico también es un café con leche, ¿cierto? Que en el eje cafetero, el café con leche le dicen pintado o pintadito, dependiendo del tamaño. Pero perico también es cocaína en Colombia. Entonces, miren cómo de alguna manera u otra estas variables culturales o la variabilidad cultural hay que tenerla en cuenta, y a veces la inteligencia artificial escapa de ese resorte, de esa variabilidad cultural. Lo segundo, la privacidad y la ética, ¿sí? La privacidad, la ética. De esto, pues indudablemente, Felipe nos enseñará porque es su experticia, él es especialista precisamente en derechos de autor, propiedad intelectual, es su fuerte y nos dará de alguna manera u otra algunos indicios interesantes acerca de esto, pero como la ética, y con Felipe pues ha aprendido muchas cosas, cada vez que tiene la oportunidad de hacer alguna palestra, de estar en alguna conferencia, me gusta escucharlo porque uno debe estar abierto a aprender y a cada día más acerca de este tema. El copyright, el derecho de la propiedad intelectual, el aprender a citar, el aprender. Hoy día, por ejemplo, nos están pidiendo, los que estamos estudiando, los que seguimos estudiando, a que los estudiantes o las personas ya no solamente citen de dónde sacaron eso, sino que sean capaces de colocar el prompt que están usando o lo que le pidieron a la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial le diera la respuesta. La interpretación en contextos reales, o sea, recuerden que la inteligencia artificial lo que está simulando, y como simulador del proceso, a veces hay cosas que el contexto real, la situación real, los matices, los bemoles, ese mundo de colores del prisma de la realidad social, la descuida la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial va a tener una tendencia a ser lineal. ¿Usted no se ha dado cuenta que muchas veces el formato que usa la inteligencia artificial es el mismo?
por eso mismo, porque ella va a trabajar de esa manera, pero esos bemoles, esos intríngulis, esas situaciones de detalle, esa minucia, a veces escapa, a veces no escapa de la realidad de la inteligencia artificial. Y es ahí en donde yo siempre he dicho, deberemos y debemos empezar a ser artesanos de la inteligencia artificial. Un artesano de la inteligencia artificial, yo voy a tomarme el atrevimiento de usar este concepto, no sé si existe o no existe, pero quiero decirles, y si me lo inventé, les agradecería que me den los créditos, pero ser artesano de la inteligencia artificial es entender que la mano de obra, lo que tú construyas con tus manos y en teoría con tu cabeza, con tu pensamiento, va a tener un valor inimaginable en el mundo de la ciencia, en el mundo de la tecnología. Y la otra, hay sesgos algorítmicos. Sabemos que la programación cibernética, la ciberpsicología, la tecnología está sustentada en las matemáticas y ojo psicólogos, porque nosotros no somos un número y no podemos reducir al ser humano a un número. Por eso evaluar los riesgos de un algoritmo cuando estamos hablando de una disciplina tan compleja como la psicología y tan compleja como el ser humano, va a jugar un papel muy, muy importante también en nosotros. Quiero entonces a ustedes agradecerle esta primera parte, pedirles pues que ahora disfrutemos el espacio con Felipe y después de Felipe tendremos un espacio para conversar y hablar un poquito más acerca de este mundo de la inteligencia artificial y su relación con eh, la psicología, el derecho, nuestras disciplinas, la vida cotidiana, etcétera. Muchas gracias. Profesor Joseph, muchísimas gracias. Muy claro su aporte. No sé si en este momento o esperamos al final más bien para las preguntas. Le agradecemos a las personas que están conectadas. Una que ya se compartió en el chat, ya compartimos el link de asistencia. Y dos, si tienen algunas preguntas, por favor, irlas colocando en el chat para hacer el seguimiento de las preguntas. Bueno, en este momento le vamos a dar la palabra al doctor Felipe Alzate, abogado magíster en Derecho Digital y especialista en protección de datos e inteligencia artificial. Profesor Felipe, muy buenas tardes. Profesor Felipe, aquí está. Muy bien. Listo. Listo, profe. Le dejamos el espacio entonces para su conferencia. Sí. Ok. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Bueno, tengo que aclarar, no soy psicólogo, no, no tengo pues la experticia en esta área, entonces cualquier imprecisión que pueda decir con relación a la psicología, pues me perdonará. Igual tendría que hacer alusión obviamente al ejercicio de la profesión y también, no específicamente a la psicología, sino también a las profesiones del área de la salud. Bueno, con relación a la inteligencia artificial, tenemos que tener en cuenta, más allá de aspectos técnicos, desde el punto de vista del funcionamiento de la inteligencia artificial, porque de eso no es lo importante de lo que tenemos que abordar el día de hoy, sino es desde un punto de cómo funciona la inteligencia artificial, pero cuando nosotros la usamos, no cuando los expertos saben cómo funciona una inteligencia artificial, porque siempre se dice que la inteligencia artificial, para ser experto en inteligencia artificial, se requiere saber sobre programación, por ejemplo, o sobre análisis de datos, pero es que la inteligencia artificial no es ni programación ni análisis de datos. La inteligencia artificial es tratamiento de datos personales. Entonces la gente se sorprende cuando yo les digo que el uso de la inteligencia artificial en la vida cotidiana no es algo nuevo. Realmente la inteligencia artificial no se creó en el 2022 cuando salió ChatGPT. La inteligencia artificial se creó a través de la transformación del uso de los datos. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque los datos que se usan generalmente para entrenar inteligencias artificiales son datos usados, perdón, son datos que se toman a partir de la información personal de un individuo. ¿Y esto está bien? Pues hombre,
cuando nosotros entramos a ChatGPT, por ejemplo, que se supone que es la mejor inteligencia artificial o mejor herramienta de inteligencia artificial alimentada a través del procesamiento del lenguaje natural, nosotros necesitamos brindar información, pues para que la inteligencia artificial sepa qué es lo que nos va a responder, ¿cierto? Pero ¿qué tipo de datos necesita la inteligencia artificial para funcionar? Y ese es el debate que nosotros nos debemos de plantear el día de hoy, porque el tratamiento de datos personales a través del procesamiento de inteligencia artificiales está representando un riesgo muy grande para la vida de las personas. Y sobre todo si lo relacionamos con el aspecto de la psicología. Entonces, primero, de una manera muy general, pero corta, quiero mencionarles que en Colombia no existe ninguna ley relacionada con inteligencia artificial. Es más, es muy poco lo que se puede encontrar sobre regulación sobre inteligencia artificial en el mundo. Habrá nociones de inteligencia artificial específicamente en el marco de la Unión Europea, donde los europeos realmente siempre se han preocupado sobre la preservación de los datos personales. La Ley de Protección de Datos Personales colombiana se basa fundamentalmente en la Ley de Protección de Datos Personales de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque para los europeos es muy importante la preservación de los derechos humanos. Para ellos, los derechos humanos están por encima de cualquier otro derecho. A diferencia de tendencias que adoptamos, por ejemplo, en América Latina, con base a lo que es prioridad en Estados Unidos. En Estados Unidos, a ellos generalmente lo que les interesa es el avance tecnológico. El avance tecnológico nunca puede estar por debajo de cualquier otro precepto. Entonces, para ellos, por ejemplo, el tema de la preservación de los derechos humanos a través del tratamiento ético y responsable de los datos personales, para ellos eso no es importante. Para ellos eso no es importante. Lo importante es desarrollar tecnología, lo importante es estar a la vanguardia de la tecnología en el mundo, y si eso sacrifica la vulneración de derechos humanos, pues eso no les interesa. Es una crítica a un modelo de Estados Unidos, por ejemplo, en el desarrollo de tecnología. Sí, sí, pero realmente sería posible desarrollar inteligencias artificiales a partir de usos éticos. Sería difícil, pero es posible, Entonces, hablemos, por ejemplo, de qué pasa con la psicología en el uso de la inteligencia artificial. Primero que todo, de una manera muy concreta, quiero decirles o darles una pequeña definición sobre inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el procesamiento de una cantidad inimaginable de datos, que ustedes no se pueden imaginar la cantidad de datos que una inteligencia artificial debe de procesar para poder brindar una respuesta simple, como cuando nosotros utilizamos ChatGPT para preguntar cualquier cosa. La inteligencia artificial necesita una cantidad inimaginable de datos para poder responder. Entonces, una inteligencia artificial es un sistema de programación que está entrenado a través de una cantidad inimaginable de datos que tiene como objetivo procesarlos y lograr una autonomía en el procesamiento de esos datos personales. En palabras concretas y de manera sencilla, una inteligencia artificial es una máquina que sabe procesar información de manera autónoma. ¿Qué significa que sabe procesar información de manera autónoma? Que no requiere que una persona, un ser humano, una persona física, esté detrás de esta inteligencia artificial para supervisar cómo funciona. Y eso es el punto central del problema de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Una inteligencia artificial, al tener la capacidad de procesar información de manera autónoma, lo que nos está diciendo a nosotros es que no existe una manera de controlarla, ¿cierto? Actualmente, como ustedes observan en la presentación, un estudio que reveló que la inteligencia artificial tiene unos prejuicios específicamente con las personas que hablan inglés, pero a través de un acento afroamericano. Les pongo el ejemplo. En Colombia hay personas que son de la costa, que tienen un acento particular, y hay personas que son por ejemplo, de Medellín, que tenemos un acento particular. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que tiene un acento de Medellín y una persona que tiene un acento de costa, en la costa, con relación a los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano? Ninguno. Somos personas completamente iguales. Pero entonces, ¿por qué una inteligencia artificial sí hace esa distinción?
Y es porque la persona que entrenó a la inteligencia artificial la entrenó a través de unos preceptos personales que no son acordes a la garantía y la protección de derechos humanos. Les quiero poner un ejemplo que pasó aproximadamente, creo que fue en el 2016, que fue las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde fue electo Donald Trump en su primer periodo. A partir de estas elecciones, se descubrió que una empresa con sede en Inglaterra, que se llamaba Cambridge Analytica, en complicidad con Facebook, lograron procesar los datos de por lo menos 100 o 200 millones de usuarios de Facebook residentes en Estados Unidos, con el objetivo de manipular la manera en las que se percibía la contienda electoral y hacer que las personas no específicamente votaran por Donald Trump, pero que sí identificaran que al momento de votar por Donald Trump iban a evitar que ocurrieran ciertos acontecimientos que estaban pasando en Estados Unidos. ¿Realmente estaba pasando esto en Estados Unidos? No. Les voy a contar un ejemplo de la vida real. Usted está sentado con una persona, con un amigo, con un familiar X, y usted le dice, hombre, vi un televisor en este almacén de cadena y me llamó mucho la atención, lo quiero comprar. Va usted, entra a una red social y lo primero que encuentra es una promoción de televisores. Entonces uno dice, nos están espiando. Y realmente sí nos están espiando. O sea, eso sí está pasando. Sí está pasando. Cada uno de ustedes va a hacer el ejercicio. Vaya ahorita a la Play Store o la App Store y descarguen una aplicación. Y busquen, cuando antes de aceptar la aplicación, averigüen cuáles son los permisos que solicita esta aplicación para poder ser instalada. Y entre los permisos que solicitan, por ejemplo, hay aplicaciones como en estos días que descargué una aplicación que era para obtener cupones. La aplicación me solicitaba mi autorización para entrar a mis contactos, a la cámara, a las fotos y al micrófono. Y me pongo a pensar, ¿para qué una aplicación que es para cupones necesita autorización para entrar a ese tipo de sistemas? Nosotros nos preguntamos eso cuando descargamos una aplicación. No. ¿Y por qué les pongo ese ejemplo? Que ustedes dirán, ¿eso qué tiene que ver con la inteligencia artificial? Porque tiene que ver mucho con la inteligencia artificial. Porque cuando nosotros entramos a una herramienta de inteligencia artificial y la usamos, a nosotros no nos interesa si la inteligencia artificial tiene sesgos en el momento de su programación o si tiene alucinaciones al momento del que yo le estoy preguntando. ¿Por qué? Porque en este momento la inteligencia artificial está cometiendo un riesgo muy latente para el tema del aprendizaje. Y no porque la inteligencia artificial sea mala, sino porque las personas no están comprendiendo las implicaciones del uso de una inteligencia artificial o de una herramienta de inteligencia artificial. ¿Qué podemos encontrar nosotros como falencias dentro del uso de inteligencias artificiales? Hay tres aspectos muy importantes. El primero es la privacidad y la confidencialidad de los datos. Cuando nosotros utilizamos inteligencias artificiales como ChatGPT, que son gratuitas, nosotros nos gusta mucho porque supuestamente es la mejor y es gratis. O sea, ¿para qué necesitamos pagar una si la mejor es gratis? Pero lo que tenemos que saber es que la ChatGPT no es gratis. Todo lo que nosotros interpretamos a través de ChatGPT está siendo recopilado por ellos para entrenar la inteligencia artificial. Entonces, cuando usted le pregunta a ChatGPT alguna situación X, pues nada está pasando. Pero cuando usted utiliza a ChatGPT como psicólogo, cuando usted utiliza a ChatGPT para el análisis no quiero equivocarme, pruebas, ¿cierto? Los psicólogos hacen pruebas. Entonces, usted hace una prueba y usted la tiene que analizar porque usted estudia para ser psicólogo y el psicólogo analiza pruebas. Pero como usted sabe que ChatGPT la analiza, entonces, ¿para qué va usted a desgastar usted el tiempo si usted le puede compartir esa prueba a ChatGPT y que ChatGPT la analice por usted? ¿Eso se puede hacer? De poderse sí, pero desde el punto de vista ético y legal, eso está bien. Entonces, la privacidad y la confidencialidad de los datos en las aplicaciones gratuitas de inteligencia artificial, quiero que sepan de una vez que no existe ningún tipo de privacidad en el uso de esos datos. No existe absolutamente ninguno. En las versiones gratuitas. ¿Qué es una alucinación en inteligencia artificial? Una alucinación es un fenómeno que se presenta muy a menudo en el uso de inteligencias artificiales y sobre todo en contextos latinoamericanos. ¿Por qué en contextos latinoamericanos?
porque las inteligencias artificiales fueron entrenadas y diseñadas para un mercado anglosajón o un mercado europeo. ¿Por qué? Porque nosotros los americanos de América Latina no solemos tener el hábito de adquirir productos, ¿cierto? O sea, entonces si sale Netflix, nosotros no queremos Netflix, sino queremos entrar a Cuevana. Si sale Fox Sport o Disney+, nosotros no queremos pagar Disney, sino que queremos ir a Pirlo TV o queremos ir a Fútbol Libre a ver los partidos. Y si salen más plataformas de pago, nosotros no queremos pagarlas, nosotros queremos es descargar Magis TV, porque Magis TV nos ofrece todo. Entonces, no digo que todos seamos así, pero la gran mayoría de las personas en América Latina son proclives al uso de el contrabando o de la ilegalidad. ¿Es naturaleza de nosotros? No sé, pero lo sé. Entonces, ¿para qué ellos se van a procurar en entrenar inteligencias artificiales para el mercado latinoamericano si nosotros nos gusta la gratuita? Entonces, la gratuita, nosotros la pagamos con nuestros datos. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque no hay mucha información a través de la inteligencia artificial de información de América Latina, y menos de un país como Colombia, por ejemplo. Entonces, cuando usted, a través de las inteligencias artificiales, busca información que sea precisa, como por ejemplo desde el punto de vista legal o desde el punto de vista de un procedimiento, ¿cierto?, que esté establecido en una normativa colombiana, porque por ejemplo el ejercicio de la profesión del psicólogo, ustedes estudian para ser psicólogos, pero el ejercicio de la profesión del psicólogo está establecido en una ley que tiene que ser cumplida a través del ejercicio de la psicología. ¿ChatGPT sabe esa información? Lo más seguro es que no. ¿Y qué pasa cuando una inteligencia artificial no sabe una información que nosotros le hacemos, le consultamos? Ellas están programadas para nunca dejar de responder. ¿Eso qué significa? Que una inteligencia artificial, a pesar de que no sepa una respuesta, va a responder. Va a responder. Va a responder de una manera tan convincente como cuando sí está utilizando información real. Y nosotros, ¿cómo sabemos cuando una inteligencia artificial está respondiendo cosas que no son reales? Ese es el problema. ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Por qué? Porque algunas personas están utilizando la inteligencia artificial de una manera deliberada para que no dependa del conocimiento propio de él mismo, sino de confiar de la información que suministra la inteligencia artificial. Y eso es muy peligroso. Y eso es muy peligroso. Y eso nos lleva entonces al tercer criterio o implicaciones del uso de inteligencias artificiales, y es los sesgos algorítmicos. Un sesgo algorítmico es cuando el ejemplo que está en la pantalla. El programador hizo que ChatGPT tuviera discriminación en contra de las personas que tuvieran un acento afroamericano. ¿Por qué? Porque él quiso así. Porque él quiso así. Entonces eso nos lleva a nosotros a analizar unos conceptos muy interesantes sobre el uso de inteligencia artificial en diferentes ámbitos. Vamos a limitarnos, por ejemplo, al tema de la educación y al tema de la eficiencia laboral. Las inteligencias artificiales, más allá de que sean buenas o que sean malas, están representando unos desafíos muy grandes en temas de aprendizaje y también en temas de la automatización de algunas labores. Yo siempre he dicho que hay profesiones que van a ser reemplazadas y que la educación cada vez más va a hacer transiciones a sistemas de automatización en el aprendizaje. ¿Eso está bien? No está bien, no está bien. Pero si nos devolvemos a lo que les estaba hablando al principio sobre la prioridad en la Unión Europea, sobre la protección de derechos humanos y la prioridad en Estados Unidos a que esté por encima de la economía y la tecnología sobre los derechos, entonces las tendencias mundiales hacen que la educación cada vez más vaya a ser una migración a la automatización de cada uno de los procesos del servicio que prestan las universidades. Yo espero que eso no vaya a ocurrir prontamente, pero igual va a pasar. Y por otro lado, cuando nos vamos al tema de la automatización de tareas en la labor o en el ejercicio de la profesión, limitémonos, por ejemplo, al ejercicio de la profesión del derecho o de la psicología. ¿Puede una inteligencia artificial reemplazar a un psicólogo o a un abogado? No, no puede.
Y no puede, no porque no sepa, no puede, no porque no pueda interpretar una norma, no puede, no porque no pueda analizar una prueba, sino que no puede porque las inteligencias artificiales no tienen emociones. Y una inteligencia artificial, además de que no tiene emociones, tampoco sabe leer emociones. ¿Eso qué significa? Que una inteligencia artificial, cuando sirve de psicólogo, responde a través del procesamiento lógico de datos. ¿Qué es un procesamiento lógico de datos? Si una persona me dice que se siente triste y que está pensando en atentar en contra de su vida, la inteligencia artificial va y analiza textos académicos, textos científicos, videos de YouTube, tutoriales, cualquier tipo de contenido asociado al tema de la prevención del suicidio. ¿Qué va a decir? La inteligencia artificial va a procesar que primero que todo el suicidio está mal. Y segundo, va a decir que como el suicidio está mal, entonces le va a decir a la persona que no se suicide porque no está bien. Eso es algo lógico que sabemos todos los seres humanos. Claro, si yo les digo a ustedes que el suicidio está mal, pues ustedes me entienden, obviamente, que el suicidio está mal. Pero una persona que está pensando en suicidarse en ese momento, pues para esa persona no está muy mal suicidarse. Es más, si está pensando en hacerlo es porque cree que es una opción y una posibilidad. Y eso va a partir de la lógica humana. No, que una persona se quiera suicidar, eso no es lógico. Eso no es lógico. Desde el punto de vista del procesamiento de datos, ¿cierto? Ya si nos vamos al punto de vista de la psicología, pues no sé específicamente. Pero si nos vamos al procesamiento de datos, no es lógico que una persona se quiera suicidar. Por eso es que la inteligencia artificial no te va a decir que te suicides. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si le dices a una inteligencia artificial, no que te quieres suicidar, sino que quieres autoeliminar? Como he visto que se utiliza ese concepto en el periodismo. He visto muchas noticias, por ejemplo, aquí en Valledupar, que no dicen suicidio, sino que la persona se quiere autoeliminar, ¿cierto? No sé ese concepto a qué se refiere específicamente o qué quiere evadir. Pero si le dices a la inteligencia artificial que te quieres autoeliminar, la inteligencia artificial, ¿qué va a decir? Ah, no, este no me está hablando de suicidio, me está hablando de autoeliminación. Sí, vale, autoelimínate. Y este caso que yo le estoy diciendo es falso. No, se le estoy diciendo porque pasó en la vida real. Pasó en la vida real. Si ustedes en este momento consultan con ChatGPT, por ejemplo, sobre temas sensibles, sobre suicidio, va a decir que no puede hablar sobre eso o que esos temas no son abordados a través de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hace aproximadamente un año o 2 años, una chica utilizó a ChatGPT como psicólogo y ella le dijo que quería suicidarse. ¿Y por qué le dijo que quería suicidarse? Porque le argumentó desde un punto de vista emocional que ella no quería seguir viviendo. Entonces, si cuando ChatGPT hizo un análisis lógico sobre la información que le estaba suministrando a esa persona, ChatGPT, perdón, llegó a la conclusión de que cada uno de los pasos o cada una de las situaciones que esta persona estaba describiendo llevaban a entender que era lógico, ¿cierto? Que era lógico desde el punto de vista del procesamiento de datos, ¿cierto? Quedémonos en el procesamiento de datos. Desde el punto de vista del procesamiento de datos, ChatGPT entendió que el suicidio era la mejor solución para esa persona en ese momento. ¿Eso está bien? Absolutamente no está bien. No está bien. Es que bajo ninguna circunstancia promover el suicidio esté bien. Es más, dentro del ordenamiento jurídico colombiano existe un delito que se llama la instrumentalización del suicidio. O sea, inducir a alguien al suicidio en Colombia es un delito. Decirle a alguien, ojalá te mueras, y esa persona se suicida, eso puede ser un delito. Entonces, entendamos algo muy importante. Si ustedes observan, hay un concepto del que se está hablando aquí, que es caja negra. ¿Qué pasa con la caja negra? Caja negra significa que todos los datos que se procesan a través de una inteligencia artificial para preservar su seguridad, ¿cierto? No es que se quiera hacer de una manera malintencionada, sino que para preservar su seguridad están almacenados en un lugar donde es muy difícil ingresar. Eso está bien. Eso no está bien. Eso no está bien. Porque una de las condiciones específicas que establece la Ley de Protección de Datos Personales en el uso de inteligencias artificiales en la Unión Europea es la auditabilidad de los datos. Entonces, por ejemplo,
En este momento hay un debate sobre el uso de la inteligencia artificial en la rama judicial. ¿Se puede utilizar la inteligencia artificial para la decisión de procesos judiciales? No, muchachos, no se puede. ¿Por qué? Porque les acaba el ejemplo del suicidio. Si una persona procesa datos a través de una inteligencia artificial para tomar una decisión judicial, está siendo muy irresponsable. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial va a basar su decisión a través de conceptos lógicos. Y la lógica en el derecho es una condición muy difícil de establecer al momento de tomar una decisión, como también es difícil de tomar una decisión a través de preceptos lógicos en el ejercicio de la psicología. Entonces, la protección de datos personales debe ser lo primordial en el ejercicio de la profesión. ¿De cuál? De cualquiera. Es de cualquiera. Pero sobre todo en el ejercicio de la profesión de la psicología. Es que sobre lo que usted hable con otra persona, no simplemente son datos o cifras, como por ejemplo un contador. Es un contador lo contratan para que haga una declaración de renta, pero es una información que él puede inclusive procesar a través de una inteligencia artificial para poder hacer la declaración de renta muchísimo más rápido. Va a llegar el momento en el que las inteligencias artificiales hagan declaraciones de renta. Claro que sí, eso va a pasar. Pero va a llegar el momento en el que una inteligencia artificial sea psicólogo. No, eso no va a pasar. ¿Por qué? No porque no lo pueda hacer, no porque no lo pueda hacer, sino porque la inteligencia artificial no tiene emociones. Piensen en el tema de las emociones. El procesamiento de datos personales que hace una inteligencia artificial es con base a el análisis de datos. Analiza datos de una manera lógica. Pero ¿qué pasa? Cuando usted usa la inteligencia artificial para facilitar su trabajo, está usted metiéndose en problemas no solamente éticos, sino también problemas legales. ¿Por qué? Porque primero que todo, tratar datos personales sin autorización del dueño de los datos, eso es un delito. Segundo, si usted trata datos sensibles, como por ejemplo orientaciones sexuales, porque usted, no sé, está en una terapia y usted tiene un paciente, un usuario, que le dice que se siente que es gay, ¿cierto? Pero su papá y su mamá no lo aceptarían, para ellos eso sería inconcebible. Y entonces usted dice, hombre, pero ¿qué hago en este caso? Va a preguntarle a ChatGPT qué hace, hago en un caso en el que una persona no sepa cómo decir al papá y a la mamá que es gay. ¿Puede esa persona hablar con ChatGPT sobre ese caso? No puede, no puede. ¿Por qué? Porque está violando los datos personales sensibles de ese paciente. Y además de eso, pongámosle el agravante de la posibilidad de que esos datos se puedan filtrar. Ustedes se imaginan, muchachos, donde se puedan filtrar datos, donde usted ya habló de cosas personales y sensibles de uno de sus pacientes. Sería una cosa supremamente grave. Según la ley, solamente puede acceder a la historia clínica de un paciente el titular de los datos y el médico tratante. Nadie más puede acceder a sus datos personales. Pero ¿cuántas veces no pasa que se comunican o se comparten historia clínica a través de WhatsApp o a través de correo electrónico? Eso se puede hacer, eso no se puede hacer. Entonces, como estamos viendo la facilidad de compartir datos a través de la hiperconectividad que tenemos, porque es más fácil, por ejemplo, si yo me voy a hacer un examen médico ocupacional, es más fácil para el que lo está comunicando, o sea, la IPS, enviármelo por WhatsApp porque él siente que es más rápido y a mí me llega más rápido. ¿Pero eso es legal? No, no es legal. ¿Por qué? Porque yo nunca dije que autorizaba que se me comunicara ese tipo de información que es sensible a través de WhatsApp. Pero pasa, te estoy viendo el ejemplo porque en estos días me pasó. Me enviaron una historia clínica a través me enviaron unos resultados de unos exámenes a través de WhatsApp y yo me puse a pensar, ¿en qué momento pensaron que esto era bueno? ¿Y por qué se los digo? Porque ¿de qué WhatsApp se está enviando eso? Del WhatsApp del que lo está enviando. O sea que esa persona tiene almacenado dentro de su celular quizás cuántos resultados de exámenes médicos de cuántas personas han ido a esa IPS. Y entonces, no a esa persona, sino a algún amigo, conocido, familiar, que tenga una mente bien brillante y le diga, hombre, ¿y qué tal si cogemos esos datos y los procesamos para saber cuántas personas sufren de alguna enfermedad específica y así poder brindar servicios específicos en eso? ¿Usted cree que a alguien se le puede ocurrir eso? Perfectamente.
Y lo peor es que se le ocurre la idea de procesar toda esa información que es sensible a través de una inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo principal que nosotros debemos de entender sobre el uso de inteligencia artificial en Colombia? Primero, no existe una regulación en Colombia. ¿Eso qué significa? Que en este momento cualquier persona cree que puede hacer con los datos lo que quiere. Pero eso no es cierto. ¿Por qué? Porque existe la ley de protección de datos personales. Y cuando les dije al principio de qué trataba la inteligencia artificial, yo les dije que la inteligencia artificial no es otra cosa diferente al tratamiento de datos personales. Entonces, tratar datos personales o procesarlos a través de una inteligencia artificial, ustedes como psicólogos, eso es ilegal. Es ilegal. Va en contra de la ley. No, pero eso es algo inofensivo. No, es que no hay nada inofensivo en el tratamiento de datos personales. ¿Qué es lo primordial en este momento? Que exista un marco legal en Colombia. Pero ¿cuál es el problema? Que la inteligencia artificial cada día es diferente. Cada día avanza más. Cuando en Colombia nuestros congresistas se les ocurre la magnífica idea de crear una ley de inteligencia artificial, ya la inteligencia artificial va a ser diferente. Porque la inteligencia artificial cambia, cada día cambia. La formación y la capacitación es fundamental. Hay personas, por ejemplo, dentro de la rama judicial que no saben qué es una inteligencia artificial. No saben qué. Y hay personas dentro de la rama judicial que cogen los datos de las personas y las procesan a través de la inteligencia artificial, sin siquiera ser capaz de eliminar nombre, cédula, temas ahorita sensibles, como les dije, el de orientación sexual, una persona que tenga algún tipo de afinidad política. Eh, ¿Por qué? Porque eso es cansón y es aburrido. Entonces, ¿para qué me voy a poder hacer eso si nadie se va a dar cuenta? Yo necesito hacer algo cuando las personas se dan cuenta que lo estoy haciendo. No, no. Es que cuando yo estoy haciendo algo en el ejercicio de mi profesión, me tiene que preocupar es a mí como persona. Desde mi formación profesional también es intrínseca la formación ética profesional. Y tengo que entender que yo como profesional no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Entonces es fundamental el tema de la capacitación y la formación continua en el uso de inteligencia artificiales. Y eso no debe ser directamente cuando una persona esté ejerciendo su profesión, sino cuando una persona se esté formando. Dentro de las universidades se hace necesario que cualquier persona que esté en este momento estudiando una carrera profesional tenga nociones básicas sobre qué es una inteligencia artificial y qué es una herramienta de inteligencia artificial y qué es el procesamiento de datos personales a través de inteligencia artificial. Y sobre todo en ejercicio de profesiones de las ciencias sociales, como por ejemplo la psicología, la sociología, el derecho, las ciencias políticas. Y eso nos lleva a un tema muy importante que es la colaboración interdisciplinaria. Este espacio está diseñado desde la psicología para psicólogos, pero no podemos descartar la importancia de las perspectivas legales y éticas en el ejercicio de la profesión de la psicología. ¿Por qué? Porque la ley está en todo. Nadie puede en Colombia hacer algo a favor o en contra de un tercero sin que una ley lo esté regulando o sin que el ejercicio de esa acción esté violando una ley o un derecho. Entonces, la interdisciplinariedad en el uso y la implementación de inteligencia artificial en cualquier profesión tiene que partir a través de preceptos legales porque es muy importante. Y el uso de inteligencias artificiales, una recomendación profesional que les hago. Si usted va a usar una inteligencia artificial para tratar datos personales, no utilice inteligencias artificiales gratuitas. No utilice inteligencias artificiales gratuitas. ¿Por qué? Porque las inteligencias artificiales gratuitas procesan y almacenan todo lo que nosotros le decimos a esa inteligencia artificial. Por lo tanto, es fundamental nosotros utilizar inteligencias artificiales pagas. ¿Por qué eso? Porque cuando nosotros pagamos por un servicio, nosotros tenemos el control de los datos que se procesan y de qué manera se están procesando y cuál es la manera en la que se está entrenando esa inteligencia artificial. ¿Y por qué les digo esto? Porque dentro de la legislación europea, que es la que existe,
uno de los requisitos fundamentales para el procesamiento de datos personales a través de inteligencia artificial es la auditabilidad de esos datos. Yo tengo el derecho de auditar unos datos personales, perdón, una inteligencia artificial. Es más, hay una sentencia de la Corte Constitucional que habla sobre una demanda que presentó una persona en contra de una aplicación del gobierno que se llama LegalApp. LegalApp es una aplicación que creó el gobierno nacional para facilitar a las personas el conocimiento y el acceso a ciertos trámites que no requieren un abogado para desarrollarse. ¿Qué pasa? Una vez una persona pensó, venga, ¿y de qué manera se procesan los datos a través de LegalApp? Esa persona le solicitó a LegalApp que le entregara la información sobre el procesamiento de datos personales. ¿Qué dijo LegalApp? No, yo no te puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso porque eso es la privacidad de la información. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? No, señor. Cualquier procesamiento de datos personales tiene que tener el acceso del titular de esos datos a saber cómo se están procesando esos datos. Esa sentencia hablaba sobre inteligencia artificial, no hablaba sobre inteligencia artificial, pero hablaba sobre procesamiento de datos personales. Y como yo ya les dije, inteligencia artificial, procesamiento de datos personales, entonces esa sentencia aplica para inteligencia artificial. Y sobre todo, fundamental, la investigación en Colombia debe ser una prioridad en el uso de inteligencia artificial. Las personas, y me pasa mucho cuando voy a brindar capacitaciones sobre inteligencia artificial en ámbitos educativos, y veo una reticencia muy grande en profesores que dicen que no, yo le digo a mi estudiante que no lo puedes utilizar, que está prohibido, que utilizar inteligencia artificial está mal. No, utilizar inteligencia artificial no está mal. Lo que está mal es no saberla usar, y lo que está mal es que un profesor no sepa cómo usarla y tampoco cómo decirle a un estudiante cómo la tiene que usar. ¿Por qué? Porque es que la inteligencia artificial llegó para quedarse. Y la inteligencia artificial cada día va a avanzar más, y el procesamiento de datos a través de la inteligencia artificial va a seguir avanzando. Y peor, no sé si vieron un estudio que salió hace aproximadamente como 2 meses, que dice que aproximadamente el 40% de las personas que utilizan la inteligencia artificial la utiliza como psicólogo. Eso está bien. Ya les he dicho que no está bien. Entonces, el uso de inteligencias artificiales en Colombia puede implementarse en el ámbito de la psicología. Claro que sí se puede implementar. Se puede implementar el uso de inteligencias artificiales para procesamiento de información a partir de intervenciones directas como una terapia psicológica. No se puede hacer. Se puede utilizar inteligencia artificial para el análisis de pruebas. No se puede hacer. Se puede utilizar la inteligencia artificial para procesar información que se brindó a través de no sé, una investigación sobre un factor social en el que esté viviendo una persona o una comunidad. No se puede hacer. Entonces dirán ustedes, ¿qué sí se puede hacer? La inteligencia artificial puede implementarse para el procesamiento de datos que estén relacionados con un procedimiento. Por ejemplo, usted tiene un caso específico, usted no sé si es de la psicología clínica. Si usted está teniendo un paciente en el que usted percibe que hay ciertos factores de ese paciente que usted no conoce o tiene nociones de que pueda significar algo, usted puede utilizar la inteligencia artificial para buscar información sobre conceptos o situaciones específicas o situaciones parecidas a esas. En eso también se usa la inteligencia artificial en la medicina. La inteligencia artificial está siendo fundamental en la medicina para la detección de enfermedades. Hay un caso muy famoso donde hay un señor que hace aproximadamente 5 años viene usando inteligencia artificial para el tratamiento de una enfermedad huérfana que padece su hijo. Y este señor, o sea, se volvió tan experto en el procesamiento de datos personales en la enfermedad de su hijo, que una vez detectó que cada vez, a partir de un procesamiento tan complejo de datos personales, se dio cuenta que ChatGPT le daba información muy relevante y muy precisa sobre cómo debía ser el tratamiento que él debía implementar en su hijo. Y él se dio cuenta que esto era tan impresionante que contactó a un médico, y el médico, gracias a toda esta información que recopiló durante todo ese tiempo, publicó un artículo científico, y se dieron cuenta que ese artículo científico estaba muy relacionado no solamente con esa enfermedad huérfana, sino que también estaba muy relacionado con algunos síntomas de el Alzheimer. ¿Se puede hacer eso en la psicología? Claro que sí se puede hacer. Hasta hace poco me di cuenta que existen como 1000 tipos de espectros de el autismo.
O sea, no existe un solo autista, existen muchas formas de ser autista. Entonces, ¿se debe abordar a una persona autista de la misma manera como se aborda a cualquier otro? No, no. Listo. Les pongo un ejemplo de lo que yo puedo saber, ¿cierto? De ahí para allá no sé nada más de psicología. Sin embargo, las inteligencias artificiales se están usando cada vez más en un ámbito en el que tampoco debería ser usado, y es en la selección de personal. Las inteligencias artificiales se están usando para filtrar hojas de vida. Hágame el favor. Una hoja de vida que tiene nombre, cédula, correo electrónico, dirección, tiene referencias personales, tiene referencias familiares, tiene referencias profesionales, tiene direcciones de esas referencias, tiene números de esas referencias, de los nombres de esas referencias. Entonces, empresas, se los digo porque hace poco me invitaron a un foro sobre inteligencia artificial en el ámbito empresarial, y uno de los ponentes era una persona que es de Panamá y que él es como el gerente de tipo Computrabajo, pero Computrabajo de Panamá. Y él dijo que se estaba utilizando una inteligencia artificial para filtrar las hojas de vida y así procesar los datos de una manera más rápida y no tener que revisar hoja de vida por cada una, y así poder, no sé, se necesita un abogado especialista en protección de datos personales con 5 años de experiencia. ¿Para qué revisar 500 hojas de vida si yo necesito es solo el que tenga el perfil específico? Entonces se utiliza la inteligencia artificial para procesar esos datos y poder hallar las hojas de vida específicas. ¿Eso se puede hacer? Eso no se puede hacer. Es más, hay un proyecto de ley que en este momento está cursando en el Congreso que dice que está prohibido el perfilamiento profesional a través de hojas de vida. ¿Por qué? ¿Por qué está prohibido? Por lo que les dije ahorita, los sesgos, los sesgos. ¿Usted se imagina la facilidad que tiene una persona simplemente de poner un sesgo en el filtro de esa información diciendo no costeños? Sencillo. De las 500 hojas de vida, independiente de que sea el mejor abogado de Colombia, si es costeño, no se contrata. ¿Eso se puede hacer? Claro que se puede hacer. Claro que se puede hacer. En los inicios de ChatGPT se estaban presentando dos inconvenientes muy complejos. El primero era que en la generación de imágenes, ChatGPT no distinguía entre una persona de raza negra y un simio o un primate, pues. ¿Cómo no va a ser posible distinguir eso? Eso es imposible. ¿Qué pasó? Hicieron una auditoría en la programación y se dieron cuenta que el programador de ChatGPT en ese momento se le ocurrió la magnífica idea de que eso era gracioso. Y por otro lado, también se comenzó a detectar que cuando se le solicitaba a una inteligencia artificial que generara imágenes, por ejemplo, genera una imagen de una persona que es gerente en un perfil corporativo de una empresa tecnológica. Y la inteligencia artificial generaba imágenes de hombres blancos de mediana edad. Nunca de una persona negra, nunca de una mujer, nunca de una persona que tuviera unas orígenes raciales o étnicas de otra magnitud. Entonces, ustedes dirán, según lo que yo les estoy diciendo, no se puede utilizar la inteligencia artificial para nada. Es que ahí es donde está el punto. Es que el procesamiento de datos personales nunca ha sido libre para utilizarlo de manera, nunca ha sido libre para usarlo de la manera en la que las personas creen que se puede usar a través de inteligencia artificial. Los datos personales, desde el 2013, desde el 2012, existe una ley que protege los datos personales. Entonces, ahora que existe la inteligencia artificial, no quiere decir que la ley nunca existió. Entonces, cuando las personas no conocen la existencia de la ley de protección de datos personales, creen que ahorita con la inteligencia artificial no existe nada que regule eso. Y les digo que están equivocados. Que están equivocados. En conclusión, las inteligencias artificiales, o más específicamente los chatbots de inteligencia artificial o herramientas de procesamiento del lenguaje natural que se utilizan a través de herramientas de inteligencia artificial, son una oportunidad muy grande en el desarrollo económico y educativo de regiones pobres, como por ejemplo América Latina, en la que la gran mayoría de los colombianos no tienen acceso a Internet. La gran mayoría de los colombianos
en algunas ocasiones no tienen acceso a luz, no tienen acceso ni siquiera a teléfono. Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta fundamental para el desarrollo del aprendizaje en América Latina. Y la inteligencia artificial también puede ser una herramienta fundamental para la productividad en el ámbito profesional de los colombianos y sobre todo para la generación de nuevo conocimiento en las ciencias sociales. Para no extenderme más, esto era lo que quería hablarles sobre inteligencia artificial enfocado en las responsabilidades éticas y legales en el ejercicio de la profesión. Si dije alguna incoherencia con relación a la psicología, me perdonan, no soy psicólogo, soy abogado, pero el punto era que ustedes comprendieran que las inteligencias artificiales no están hechas para que usted las use de cualquier manera, pero las inteligencias artificiales sí están hechas para que usted las aprenda a usar de una manera responsable. Entonces, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al profesor Felipe. Creo que fue muy, muy claro la exposición que él hizo en relación a lo que es el uso de la inteligencia artificial en psicología. Profe, le fue bien, ¿no? Lo que dijo de psicología está bien. No sé si en este momento alguno de los presentes quiere hacer una pregunta específica para el profe Josner Torres o para el profe Felipe Alzate. Estamos en este momento, pues, pendientes si alguno quiere hacer alguna pregunta. De todas maneras, es muy interesante el trabajo que están haciendo sobre algo que es de actualidad y es la inteligencia artificial. ¿De qué manera se puede utilizar realmente nuestra disciplina? ¿Hasta dónde podemos llegar con el uso de la inteligencia artificial, teniendo en cuenta que nuestra carrera es de las ciencias humanas, donde la interrelación con las personas que buscan nuestra ayuda es muy importante, esa relación que nosotros hacemos a través de procesos como empatías, como el comprender la realidad de las conductas, se hace prioritario. Entonces, aquí nos está mostrando tanto el profe Josner como el profe Felipe la importancia de la inteligencia artificial, pero cómo debemos utilizarla de una manera responsable, teniendo en cuenta la inclusión, teniendo en cuenta el respeto hacia el otro, teniendo en cuenta las diferencias que existen. Entonces, se hizo muy, muy interesante el trabajo que ellos nos plantearon. ¿Qué medidas tecnológicas? Miren, aquí Juan Carlos Velasco nos está haciendo una pregunta. A ver cuál de los dos compañeros nos puede contestar. Dice, ¿qué medidas tecnológicas se han tomado para prevenir o contrarrestar el uso de la inteligencia artificial en la ingeniería social? ¿Quién nos podría contestar eso? Profe, yo le respondo eso de una manera muy sencilla. Para los que A no ver. sepan, la ingeniería social es un modo de robo de datos personales y también de estafa. La ingeniería social se trata de que a través del conocimiento de datos previos tuyos te contactan y te hacen creer ciertas situaciones, como por ejemplo, la más común, te escriben por WhatsApp tu tía y te dice, sobrino, estoy aquí y me accidenté, necesito que me envíes 5 millones de pesos para poder resolver esto de una vez acá, y te dice, no, pero ¿cómo me llamo yo? No, te llamas Felipe Alzate Pérez. ¿Cómo así? ¿Quién es usted? No, Silvia. Y uno como que, wow, así, yo me llamo así, así se llama mi tía, ese es el número de mi tía. ¿Cómo no va a ser verdad? Pero ¿cómo? ¿Por qué quería responder esa pregunta, profe? Porque es que hace algunos meses salió una función en ChatGPT que era crear una imagen nuestra al estilo Ghibli. Entonces la gente era, uy, Ghibli, estudio Ghibli. Entonces todo el mundo en Instagram, WhatsApp, TikTok, ay, yo creé mi imagen con Ghibli, yo Ghibli, 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 Ghibli. Y después nos preguntamos por qué existe la ingeniería social. Pero si le estás dando tu rostro, tu iris, tu voz a una inteligencia artificial, que ya les dije al principio, que esos datos no son nuestros ya, porque ya los dimos, los entregamos, y que otra persona los va a utilizar. Entonces, la ingeniería social se puede prevenir o se puede controlar. Yo les voy a decir la verdad, cada vez menos se va a poder controlar, cada vez menos, porque ya existe la posibilidad que a través de inteligencia artificial yo pueda recibir una llamada
con la voz de mi mamá. Y mi mamá puede, y esa persona que es mi mamá puede tener datos personales míos que solamente sabe mi mamá. Y peor, existen sistemas de hacking en las que se pueden interceptar o cruzar las llamadas. O sea, yo puedo llamar a través del número de otra persona. Entonces, la ingeniería social es un riesgo que se está presentando muchísimo más a menudo en Colombia, pero ¿qué es lo que pasa? Porque ocurre, no porque no existan leyes que lo prevengan, sino porque nosotros mismos estamos entregando nuestros datos personales. Nosotros mismos, para tener una foto o una imagen de Estudio Ghibli, nosotros le entregamos nuestro rostro a ChatGPT. Nada más hace 15 días, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó con más de 200 millones de pesos a Mercado Libre porque estaba obligando a las personas a que tenían que tener reconocimiento facial para entrar a la plataforma. ¿Por qué? Porque eso es ilegal. No se puede obligar a las personas a entregar su rostro para entrar a una plataforma. Pero imagínense, la superintendencia nos quiere proteger a nosotros de la vulneración de esos tipos de derechos, de ese tipo de vulneraciones y sanciona a Mercado Libre. Y por otro lado, nosotros de manera libre y voluntaria le entregamos nuestro rostro a ChatGPT. Entonces, la ingeniería social, Juan Carlos, la ingeniería social no se va a prevenir ni se va a acabar. Te digo de una vez, cada día va a aumentar muchísimo más, va a ser muchísimo más eficiente para los delincuentes. Y yo quisiera complementar, Felipe, muy pertinente tu respuesta. Ya hay un tema de alfabetización mediática que no podemos perder de vista. Yo creo que el tema de la educación es algo, como lo decía yo también anteriormente, es algo de lo artesanal que no podemos perder de vista. Tecnológicamente vamos a crear software antiespía, vamos a generar un montón de situaciones porque cada día lo vamos a ver. Y el ser humano es así, se crea alguna ley y buscamos la forma de vulnerar esa ley y tenemos que seguir ajustando algo para que aquello que creamos y que ya fue vulnerado sea una vez más reforzado y por eso esa cadena, digámoslo así, de acciones. Pero yo pienso que hay algo que no podemos perder de vista jamás y es el tema de la educación. Y suena como muy trillado, suena muy cliché, pero educar desde casa, educar a las nuevas generaciones, educar a a nuestros jóvenes, a los estudiantes, a los bachilleres, a los de primaria, de preescolar, con la importancia de estos temas, indudablemente va a generar también, de alguna manera u otra, un impacto social que también podríamos minimizar en el entendido de lo que plantea pues Felipe ahorita con su aporte. Profe Clara, me tengo que retirar lamentablemente, pero me gusta mucho la inteligencia artificial. Cualquier cosa que tenga que ver con inteligencia artificial, por favor, me escriben, me hablan. Me gusta mucho la inteligencia artificial. Siento que la manera en la que nosotros pensamos tiene que cambiar. Hace 10 años no sabíamos que existía un teléfono inteligente. Hace 20 años no sabíamos que existía el Wi-Fi. Hace 30 años no existían los computadores. Y hace 40 años y hace 50 años ya existía la inteligencia artificial a través de la máquina de Turing. Y no lo sabíamos tampoco. Entonces, la tecnología y el mundo cambian. ¿Quién es el que no quiere cambiar? Nosotros los seres humanos. Profe Josnel, ya salió hace como 6 meses una ley en China que todos los niños a partir de los 5 años tenían que tener formación en programación y en uso de inteligencia artificiales. Hágame el favor, desde los 5 años. Y aquí en Colombia hay profesores universitarios que dicen que eso está terminantemente prohibido, que prácticamente eso es del diablo. Entonces, yo les agradezco mucho este espacio. Espero que haya sido muy productivo para ustedes. Usen la inteligencia artificial, investiguen cómo se usa, no sean irresponsables en el uso de la inteligencia artificial porque el procesamiento de datos personales es algo muy delicado. Los datos no le pertenecen a usted, los datos le pertenecen al dueño. Entonces, muchísimas gracias y hasta luego. Muchas gracias, profe Felipe. Muchas gracias al profe Joster y a todos los que asistieron a esta reunión, a este jueves de psicología. Muy interesante la temática. Creo que es algo que necesitamos enterarnos y que día a día va evolucionando, pero de una manera impresionante. Y que miren lo que nos están diciendo, nosotros mismos somos culpables de tantas situaciones que se están presentando de una manera inadecuada a través
del uso de esas redes y a través de la inteligencia artificial. Hay que trabajar intensamente en los colegios. Los niños y los adolescentes tienden a ser y a caer de pronto en esas situaciones y en esos estados a través de la inteligencia artificial. Y como decía el profe Jochner, es importantísimo que comencemos a trabajar con ese grupo poblacional que necesita mucho de la información y estar pendiente de todas esas situaciones que se están presentando a través de la ingeniería social, como nos hablaba el profesor Felipe. Profe Jochner, gracias por acompañarnos. Súper, siempre cuando No, usted... gracias a ustedes, así como Felipe, la verdad son temas que también me gustan, me apasionan y como uno está en esto, tiene uno también adolescentes en casa, Sí. entonces la vive uno como quien dice, como dice uno vulgarmente en carne propia, entonces Ah, indudablemente para mí eso es un verdadero privilegio también. Gracias a ti, Gaby, por la invitación y con todo gusto. Ahí estaremos siempre dispuestos a seguir aportando. miren, o sea, aquí si nos quedamos van a aparecer cualquier cantidad de experiencias de lo que nos estaban hablando ustedes dos en este momento. Muchísimas gracias a todos los que asistieron y bueno, nuevamente hasta pronto, hasta el próximo jueves de psicología, en donde tendremos otras temáticas relacionadas con las situaciones reales que se están viviendo en estos momentos en nuestros diferentes contextos. Gracias a todos y muy buenas noches. Jonel, un abrazo. Hasta luego. Bueno, Gracias. un abrazo, feliz resto de día a todos.